nuevas. Y ahora venimos para suplicarle al Espíritu Santo quien nos hable al corazón. Sabemos que tu palabra se ha de discernir espiritualmente. No hay otra forma para poder entender la Biblia sino por medio de tu Espíritu Santo. Háblanos, Espíritu Santo. Ministra a tu iglesia con una buena palabra en el nombre de Jesús. Ahora, Esdras capítulo 4, en el versículo 24. Esdras capítulo 4, versículo 24. Estamos en este pasaje de nuestro estudio los días domingos por la mañana. Estamos estudiando este libro de Esdras. Y hermano, para mí en lo personal, los principios son preciosos, ¿verdad? Y muy interesantes. Es de prestar mucha atención, porque si no se va a aburrir, ¿verdad? Y eso es lo que el enemigo quiere. Pero estamos hablando de la edificación del pueblo de Israel cuando echan los cimientos del templo, y estamos haciendo la aplicación a nuestra vida, porque nosotros debemos de tener como creyentes buenos fundamentos. Si no hemos edificado buenos fundamentos, nuestra vida espiritual tarde o temprano se va a venir abajo, y lo que hemos edificado vamos a echarlo a perder. Y por eso hay muchas personas que andan en las calles, en las cunetas, afuera de las cantinas, ¿verdad? Que están conocedores de la Biblia, estuvieron sirviendo al Señor y ahora están ahí tirados y sucios, han perdido su hogar, sus hijos, su dignidad y todo. Y precisamente el problema fue que no pusieron buenos fundamentos en su vida espiritual. Y de eso estamos hablando precisamente acá. Esdras capítulo 4 dice la palabra del Señor: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Estamos en este pasaje hablando acerca de tres cosas, ¿verdad? Y hemos dicho que el accionar de los enemigos durante los dos reyes, tanto el rey Asuero como el rey Artajerjes, eso lo vemos del versículo 6 al versículo 10. Pero del versículo 11 al versículo 16 estamos viendo el contenido de la copia de la carta enviada por los enemigos al rey Artajerjes. Ahí, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál fue el contenido? Ahí lo tenemos de los versículos 11 al 16. Y del 17 al 24 encontramos el contenido de la respuesta que por carta les hace llegar el rey Artajerjes a los enemigos. Y básicamente dicen: ustedes tienen la autoridad, vayan y hagan cesar, ¿verdad?, lo más pronto posible esa obra que están haciendo los judíos. Así que los enemigos lograron su objetivo, llegaron con violencia, pararon la obra, y dice que fue suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Así que hemos visto sobre el tema que estamos meditando que la obra del Señor es constantemente perseguida para ser destruida. Ese es el objetivo: perseguida para ser destruida. Y nosotros, hermanos, estamos viendo también cómo en nuestra vida es el mismo objetivo que el enemigo tiene para nosotros. Y una de las lecciones que podemos aprender, y vimos nosotros hace unos 2 domingos, es que la iglesia del Señor Jesucristo enfrentará oposición. Enfrentará oposición. Esto es oposición. Nomás comenzaron a echar los cimientos del templo, vinieron los enemigos y comenzaron a sentir la oposición a esa obra. Y en la palabra del Señor nos dice que nosotros también vamos a tener oposición en nuestra vida, una oposición férrea. El apóstol Pablo enfrentó también en cuanto a la obra del Señor. Ahora, hermanos, si usted está tomando buenas bases, buenas decisiones y queriendo servir y edificar su vida espiritual en este nuevo año, ¿verdad?, y sirviendo al Señor, toma la decisión de venir el domingo en la mañana, domingo en la tarde, el día miércoles, y me voy a involucrar, y si es posible el martes también, y voy a leer la Biblia, y voy a hacer mi devocional, y voy a comenzar a orar. No se extrañe de que de repente va a comenzar a haber oposición en su vida espiritual. Y la oposición muchas veces comenzará, hemos dicho, en la casa, con los cónyuges, con los hijos, entre hermanos, con un vecino. Va a haber oposición siempre, pero a veces
puede ser dentro de la misma iglesia, con las personas, ¿verdad? Una crítica, malos entendidos, un mal gesto, y eso lo desanima a cualquiera. ¿Para qué? Para que ella no siga adelante. Ahora, es tremendo, ¿verdad? Porque la mente maestra que está detrás de todo esto es Satanás, el diablo. Él es el que persigue pararnos a nosotros, que nosotros no continuemos edificando nuestra vida espiritual. Pero una segunda lección que podemos aprender de este pasaje, hermanos, es que la iglesia del Señor Jesucristo enfrentará un enemigo bien organizado. Va a enfrentar un enemigo bien organizado. Los hijos de Israel que reedificaban el templo del Señor en Jerusalén están rodeados de enemigos y muy bien organizados. Por ejemplo, en el versículo 7, en Esdras capítulo 4, versículo 7, vemos líderes, versículo 7. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Todos estos señores eran líderes. Ellos fueron los que tomaron la iniciativa de escribir al rey Artajerjes, porque eran líderes en su pueblo. Ahora, en el versículo 8 vemos los nombres de un canciller y un secretario. Vea lo que dice el versículo 8. En tal fecha escribieron Reún, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos a los jueces. Ahora, note qué interesante, canciller y secretario. Pero además dice que habían jueces, habían gobernadores, habían oficiales de varias regiones, de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa. Vea lo que dice en el versículo 8 al versículo 10. Reún, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reún, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores, oficiales, los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos de que el grande y glorioso Anaspar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Aquí tenemos entonces un grupo muy bien organizado: líderes, cancilleres, secretarios, jueces, gobernadores, oficiales. Qué tremendo. Enemigos muy poderosos y muy bien organizados. Ahora, ¿y qué pasa con nosotros? Con la iglesia del Señor Jesucristo, hermano. Nosotros también enfrentamos un enemigo muy bien organizado. No son carne y sangre, sino el apóstol Pablo, hablando a los Efesios en el capítulo 6, nos habla de este enemigo muy bien organizado que la iglesia tiene. En Efesios capítulo 6, versículo 12, dice la palabra del Señor de esta manera: Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Note la organización de este enemigo espiritual que nosotros tenemos: principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí tenemos esa oposición. Y ahí tenemos estos enemigos, hermanos, que están muy bien organizados para poder tener un solo objetivo: detenernos en nuestra vida espiritual. Si es posible, destruirnos y apartarnos. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar a nuestros enemigos espirituales? ¿De qué forma? En primer lugar, fortaleciéndonos en el Señor.
Y cuando hablamos de fortalecernos en el Señor, estamos hablando de tomar las fuerzas del Señor Jesucristo. No vamos a pelear en nuestras fuerzas. No vamos a pelear con nuestra inteligencia. Vamos a enfrentar a estos enemigos, pero con el poder de Dios en el Espíritu Santo. Vea lo que dice en el versículo 10, capítulo 6 de Efesios, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cada día debemos de buscar el poder del Señor en nuestra vida, de fortalecernos en ese poder del Señor. A veces el creyente no tiene ese poder. ¿Por qué razón, mi hermano? Porque no busca fortalecerse en el Señor. No busca estar en el Señor. Y necesitamos buscar esa fuerza a través de la oración. A través de la oración no hay otra manera más que doblando rodillas, hermanos, fortaleciéndonos en el Señor. Pero no solamente fortaleciendo en el Señor, sino también pidiendo que el Señor alumbre nuestro entendimiento para conocer la grandeza de ese poder de Dios en nuestra vida. Esta fue una de las peticiones del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Vea lo que dice en el capítulo 1, versículo 15. Efesios capítulo 1, en el versículo 15, dice la palabra del Señor. Efesios 1:15. Por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo el poder de Dios, toda la victoria de Jesús, sobre todo principado, dominio y autoridad que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Toda esa victoria de Jesús dice que la dio a la iglesia, a nosotros. Nosotros tenemos ese poder, el poder de Dios en nuestra vida, ese poder superinminente, ese poder grande, mi hermano. Pero ¿qué sucede? No logramos entenderlo. Y Pablo está orando y dice: hermano, yo estoy orando y no ceso de orar por ustedes, para que el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que comprendan ese poder que actúa en nosotros. Es un poder sobrenatural, es un poder divino que nos ha capacitado para hacer frente a este enemigo muy bien organizado. Pero no solamente fortaleciéndonos en el Señor, no solamente alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, sino que para hacer frente a estos enemigos tenemos, hermanos, que vestirnos con la armadura de Dios. Vea lo que dice la palabra en el versículo 11 de Efesios capítulo 6. En el versículo 11 dice la palabra del Señor: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Dice veamos el versículo 13. Por tanto, dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura de Dios. Y al apóstol Pablo, hermano, siempre su hotel era una cárcel, donde él iba, comenzaba a predicar la palabra, había un tumulto, dividía las sinagogas y terminaba él en su hotel, en el calabozo de más adentro. Y ahí estaban los soldados romanos, y él observando de cerca a los soldados romanos, su vestimenta, toda su armadura. Él hace una analogía, una comparación con nosotros los hijos de Dios. Y hablando de esa lucha espiritual que tenemos, dice, al igual que este soldado tiene toda su armadura puesta y está listo para hacerle frente a su enemigo, así debemos hacer nosotros los creyentes. Tenemos que tomar en primer lugar toda la armadura de Dios, no solo algunas partes, pero toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo va a tratar la manera de acechar, de apuntar, de buscar destruirlo de una y otra manera. Por eso necesitamos estar con la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura del Señor? Son 7 piezas que nosotros tenemos aquí, muy importante. Dice la palabra en el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Fíjese, el apóstol Pablo, hablando a los Corintios, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y una de las armas que nosotros siempre tenemos que combatir, hermano, es con la verdad. Con la verdad, cueste lo que nos cueste. Yo recuerdo a mi padre. Mi padre fue un gran amigo mío. El Señor lo tiene en su presencia. Y él me decía algo: decime siempre la verdad, no me mintas. Yo no sé cómo aquel hombre sabía que le estaba mintiendo, mi hermano. Yo no sé de qué manera ese hombre era tan sabio, que cuando él pedía explicaciones y yo comenzaba a hablarle, solo se me quedaba viendo a los ojos y me decía: decime la verdad. Mira, te va a ir mejor diciendo la verdad que si me decís una mentira. Te va a ir peor. Te va a ir peor. Fíjese, en los Estados Unidos una persona comete un problema, un delinque. Su historial, su récord, ahí cuidan mucho su récord en los Estados Unidos. Su récord es muy importante, tanto en el pago como en sus acciones. Manejar en estado de ebriedad, no, ellos cuidan mucho allí en los Estados Unidos su récord. Entonces, lo primero que hacen con esta persona que ha delinquido, ver su récord. Lo primerito. Si su récord está limpio, ya eso le ayuda. Ya la pena es menos que si su récord está manchado, mi hermano. La cosa cambia. Pero viene el juez y le pregunta, dándole la oportunidad: señor, vamos a poner este ejemplo, Fidel Vázquez Cruz. Sí, su señoría. ¿Cómo se declara ante este caso? Ya habiéndolo explicado. Vaya, ahí usted está. Si usted, siendo culpable, se declara inocente, mi hermano, tremendo. No, la pena va a ser menos. Si usted dice,
la verdad. Porque el juez le va a demostrar a usted de que usted es culpable. Se lo va a demostrar. Y cuando le venga a demostrar por el tiempo que ha pasado y que no le dijo la verdad al americano, le va a caer el peso de la ley doble. Doble. Pero la oportunidad la tiene. ¿Cómo se declara usted en este caso? Culpable, su señoría. Hasta ahí llega. Y viene la pena, porque viene la pena. No es que le va a decir, vaya, por decirme la verdad, se ve para afuera. No. Pero la pena es menos. Es menos. Pero hay que decir la verdad. Hermano, hay creyentes que con tanta facilidad mienten, hombre. Que la mentira es algo que no ponen reparo ya. Que no ponen reparo. Mi oración, hermano, es que usted y yo, cuando nosotros digamos la verdad, la mentira, perdón, que nuestro corazón comienza a tener taquicardia y que nos sintamos mal y que no podamos mentir, pues, sino decir siempre la verdad. Es nuestra arma, la verdad. Jesús está frente a aquel gran ¿cómo se llama? Sacerdote. Y vienen muchos acusándole falsamente. Y él dice: yo soy el Hijo de Dios, y desde ahora veréis el cielo abierto y al Señor viniendo en las nubes. Él dijo la verdad siempre. Y nosotros debemos de acostumbrarnos a decir la verdad en su trabajo. ¿Por qué vino tarde doña fulana de tal? Le van a decir, porque ahí no le dicen hermana. Doña fulana de tal, ¿por qué vino tarde? Es que fíjese que el buje me quedó. Se quedó ponchada la llanta. ¿Por qué no dice la verdad? Es un arma. Porque me dormí. Entonces le vamos a contar el séptimo. Bien merecido lo tengo. Esto me va a ayudar a no dormirme. Siempre es importante decir la verdad. Nunca esconder la mentira. La mentira siempre necesita otra mentira. Y la mentira es como cuando usted trata la manera de tener una pelota de plástico debajo de una piscina. Le voy a esconder aquí para que nadie la vea. Y ahí está, tarde o temprano, en un medio descuidito, ¡pum!, salió la mentira. Pero la verdad se sostiene sola. La verdad se sostiene sola. Y eso es un gran arma para nosotros. Decir siempre la verdad. Nunca la mentira. Nunca. Si usted es vendedor de carros, hermano, diga la verdad. ¿Y por qué está vendiendo este carro? Mire, este carro tiene este defecto. Pues no voy a vender, pastor. Usted no venda carro, pues. Pero si, diga la verdad. Yo conocí una persona que era campeón allí en la Toyota, vendiendo camiones. Y él, cuando hablábamos, un señor me decía: mi éxito fue decir siempre la verdad. Yo sabía el error que tenía este camión, y yo lo iba a proponer. Y en el país yo era el que lideraba, pero porque decía la verdad. Mire, este camión tiene este problema. Es lo único que tiene. Entonces, si usted le arregla esto, no va a tener problemas. Pero este camión, eso es lo que tiene. Y la gente ya que lo compraba sabía que le iba a invertir, ¿verdad? Entonces ya iba listo, ya en su mente sabía que ahí tenía el problema y no le daba. Dice que la gente lo felicitaba. ¿Qué tal el camión aquel que le vendí hace 4 años? Gracias, mira, ahí está el camión. Pero qué tremendo es vender una mentira, ¿va?
Mira, le vende este camión. No, hombre, si es que este camión es lo último. Como este no hay otro. Usted lo va a encontrar, mire, este no le va a quedar. Usted sabe el defecto que tiene. No, este no se le va a quedar nunca. ¿Y cuánto? Barato se lo va a dar, hombre. Vaya pues. Y a los 3 días, mi hermano, está el problema. Quebradera de cabeza para el Señor. ¿Por qué no decir la verdad? Además, no solamente la verdad, dice la palabra del Señor: está pues firme ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la justicia, hermano? Vivir como justos. Vivir como justos. ¿Qué le dijo la esposa de Pilato, mi hermano? No tengas nada que ver con este. ¿Qué le dijo? Justo. No tenga nada que ver con este justo. Nosotros hemos sido justificados por el Señor. Entonces vivamos como justos. Vivamos como hijos de Dios. En nuestro trabajo, en nuestra casa. Hermano, esta es la gran diferencia entre la religión, sea cual sea. Puede ser bautista, católica, puede ser de los testigos de Jehová, cualquier religión. Pero la diferencia entre la religión y la nueva vida en Cristo Jesús radica en su estilo de vida, en su cambio. Ya lo vimos, ya lo estudiamos en el libro de Tito. ¿Qué sucede con el religioso, mi hermano? Estamos en la iglesia, pero cuando salimos de ahí para allá, nos vamos a ver hasta el otro domingo, y de ahí para allá vivimos como nosotros queremos vivir. Pero ¿qué pasa con el creyente que ha nacido de nuevo? Vive como justo. No está en la iglesia. Y hay personas que en su trabajo le dicen: no, hombre, pero aquí no esté comportándose así. Aquí no estamos en la iglesia, le dicen. Que estamos en el trabajo. ¿Y qué tiene? Que estemos en el trabajo, que estemos en la universidad, que estemos en el colegio. ¿Y cuál es el problema que no estemos en la iglesia? Si el que ha nacido de nuevo, lo mismo es en la iglesia y fuera de la iglesia. Su comportamiento como justo es en cualquier parte donde va. Y esta es otra arma que nosotros tenemos. Vístase de toda la armadura de Dios. Toda la armadura. La justicia. Vivir como justos. Imagínense usted de aquí que nosotros, mi hermano, al salir de aquí el día martes, nos encontramos allá en la calle, ¿verdad? A un hermano, y este hermano va caminando y va pasando una mujer, mamacita linda, que no sé qué. Y el otro hermano va a saludarlo, iba. Mira el comportamiento. Qué vergüenza, va. Qué vergüenza. ¿Por qué? No está viviendo como justo. Imagínense a una señorita que la estén amontonando por allá. Un 8. Y ese no es el hermanito. No, hombre. No vive como justo. Ese es el problema. Pero la armadura de Dios tenemos que ponerla toda. Pero también dice la palabra del Señor: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio, anunciar el evangelio de salvación. Anunciar el evangelio. Miren, nosotros acá en la iglesia tenemos un espacio para salir cada sábado a llevar el mensaje de salvación. Pero lo cierto es que para anunciar el mensaje de salvación no solo hay que esperar el día sábado, ¿verdad? Se puede hacer el día lunes, martes, miércoles. ¿Pero por qué está el sábado? Bueno, porque si no lo hicimos durante la semana y tenemos una oportunidad, pues. Ayer me dice mi esposa: mire, va a comprar papel estaño en la librería, me dice, allá en la plaza.
y se lo lleva, me dice a la hermana, el da luz. Bueno, fui a la librería y cuando vine, ya los hermanos ya no estaban. Ya habían ido los hermanitos de evangelismo. Bueno, me quedé, dije yo. Entonces, bueno, voy a ir a ganar almas por este lado y otro. Anduve compartiendo la palabra del Señor. Gracias a Dios una persona tomó su decisión por el Señor. Pero siempre, porque el evangelio, anunciar el evangelio, es otra de nuestras armas, que debemos de ponerla toda la armadura de Dios. Pero además, dice también en el versículo 15, y sobre todo tomad el escudo de la fe. De la fe. ¿Y cuál es el escudo de la fe? Creer. 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 No dudar. O sea, vivir por fe. Y ahí vamos desarrollando esa fe en nuestra vida espiritual, creyéndole al Señor. Que si nuestro hijo está enfermo, antes de ir al médico, ejercite su fe, su armadura, crea, imponga manos y ore. Ore por su hijo. Si usted vende, hermano, cualquier cosa, usted tiene su negocio y vende, en la mañana emplee su fe. Voy a sacar la ventecita y voy a creer en el nombre del Señor que esto se va a vender. Emplee su fe. Viva por fe. Camine por fe. Por fe sé que voy a llegar, Señor. ¿Y qué sucede, hermano, si no se hizo lo que usted creyó y murió? Supóngase una enfermedad. Usted creía que el Señor iba a sanar. Empleó su fe. Señor, yo estoy segura, declaro en el nombre de Jesús que estoy sana, que estoy sano. Y en lugar de ir mejorando, voy empeorando y me morí. ¿Cuál fue el problema? Ve, Dios no lo sanó, ve. No quiso sanarme, pero yo viví en fe. Yo terminé creyendo. Como Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré, dijo. Pero es otra arma, la fe. Me gustó una frase que el hermano Roberto Medrano me dijo: por fe te la vamos a comprar. Va. Qué linda esa frase. Por fe la vamos a comprar. Por fe vamos a hacer eso. No sé cómo vamos a hacer, pero por la fe en el nombre del Señor. La fe es creer. Es creerle al Señor. Y luego también dice la palabra del Señor en el versículo 16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, es decir, el casco. El casco. Proteger nuestra mente. ¿Con qué? Con la salvación, echando mano de la vida eterna. ¿Y esto cómo es así, mi hermano? Necesitamos nosotros reconocer que hemos recibido gratuitamente la salvación, que Cristo pagó el precio de nuestros pecados y que nosotros tenemos la vida eterna. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, cuando yo camino en esta tierra, poniéndome el casco de la salvación, protegiendo mi mente, sabiendo que soy salvo, voy a caminar seguro. Voy a caminar seguro. Si yo ando en mi mente, en mis pensamientos, yo soy salvo, entonces voy a caminar como una persona salva. Y voy a tener seguridad en Cristo Jesús. Cuando estaban construyendo el Golden Gate, que une la bahía de San Francisco, se cuentan que hubieron muchas personas que morían. La gran altura. Se venían abajo tarde o temprano y siempre habían 2 muertos diarios. Y no hallaban la forma.
Los americanos metiendo su mano de obra para hacer ese puente tremendo. Es uno de los grandes puentes. Yo algún día pienso llegar ahí. Y le decía yo a una secretaria que donde yo trabajaba antes, le decía, ya va a ver que algún día le voy a mandar una foto, le decía yo, donde aquí, porque había un cuadro donde estaba ese puente, el Golden Gate. Aquí, mire, en esta que está ahí, se lo señalaba, aquí me voy a parar, mire. Y ahí se lo voy a mandar, ya va a ver, le decía yo. Pero ese puente, cambiaron un ingeniero. Entonces le dijeron, le externaron el problema que había y que no avanzaba y tenían que un tiempo, ¿verdad? La empresa había ofrecido en tal tiempo vamos a terminar, pero debido a este contratiempo que estaban teniendo, entonces no iban a terminar. Cambiaron el ingeniero y le manifestaron su preocupación. El ingeniero comenzó muy sabio, comenzó el ingeniero a pensar y mandó a construir unas mallas de esas cuando están ahí en el circo, ¿verdad? Y de arriba están aquellos malabaristas y en el columpio, y entonces ponen unas mallas. De esas mallas mandó a poner. En la medida que iban avanzando, poniendo esas mallas, y las probaron. Entonces le pagaron a uno para que desde la parte más alta se dejara caer, para ver si funcionaba o no funcionaba. Y siempre hay uno que tiene su precio, ¿verdad? Y se dejó caer. Aplaudieron. Y dice, si usted, dice el ingeniero a los trabajadores, se cae, no hay problema, su vida está asegurada. Y el trabajo para ustedes en este puente, el salario es doble para ustedes. Trabajen. Aquellos trabajadores comenzaron, mi hermano, a trabajar sin temor, porque ellos estaban seguros que si se caían no iban a morir. Entonces nosotros tenemos esa seguridad, que somos salvos, que después de esta vida tenemos otra. Entonces vamos a caminar seguros aquí, en esta tierra. Es la armadura hecha en mano de la salvación. Yo soy salvo. Y cuando el médico dice, mire señor, este es su problema, bueno, gloria a Dios, pues va. Si el Señor no me sana, yo voy al cielo. Si es que de todas maneras, ¿para qué vivir en esta tierra? Tanta preocupación con las tortillas que hay que comer, que pagar la casa, el agua cada vez más escasa. Si esto está invivible, carestía de la vida, problema de las pandillas, si esto es una bomba de tiempo, mi hermano. Próximo año vienen los cambios de gobierno y entrevistan a los pandilleros. Mire, ¿y usted qué cree? Que si viene un cambio de gobierno y les dicen que ya no van a estar, ¿creen ustedes que se van a enderezar? ¿Quién sabe? Dicen. Si nos quitan estos privilegios, dicen, aquí va a arder Troya. Aquí va a arder Troya. Y nos vamos a hacer sentir. Y dicen que hay como 70,000. Es una situación terrible. Pero uno ya sabe que es salvo. Y uno va en el bus el día lunes. Encomiéndase su vida al Señor. Sabe que tiene asegurada la vida eterna. Pero también dice la palabra del Señor en el versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, siguiendo el consejo de la Biblia. Todos los días la Biblia, la palabra del Señor. Luego, versículo 14, la oración. Dice la palabra del Señor, en el versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Y dice entonces que la oración es otra arma de nosotros. Dice toda la armadura de Dios. Aquí tenemos entonces lo que es vestido nuestros lomos con la verdad, la coraza de justicia, los pies calzados con el apresto del evangelio, el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación, el casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí tenemos entonces toda la armadura. Fíjese que hace poco un vigilante acá en Ayutustepeque lo mataron, y decía el periódico que la persona tenía su chaleco blindado. Entonces comenzaron a preguntarse, ¿cómo es que teniendo chaleco lo mataron? Dice que la bala entró en los hules que une la parte de atrás con adelante. En el hule, ahí entró. Entonces estaba frágil. Nosotros necesitamos tomar toda la armadura de Dios, no solo una parte. Necesitamos toda la armadura del Señor para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora la pregunta es, ¿cómo está vestido usted, mi hermanito? ¿Dice siempre la verdad? ¿O casi siempre? ¿O de vez en cuando? ¿O está acostumbrado a mentir? Y trata de justificarse con una mentira. ¿Cómo está usted viviendo como justo? ¿Vive usted como justo, mi hermanito? ¿O vive como un religioso? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cree? ¿Vive por fe? ¿Creyéndole al Señor? ¿Está usted creyendo de veras en su negocio? ¿Esas deudas que hay que pagar? ¿Su universidad? ¿Está creyendo? ¿Está usted viviendo por fe? Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Abraham vivía por fe. La fe hace llamar las cosas que no son como si fueran. La fe es creer. Abraham dice que no se debilitó en su fe al considerar ya su cuerpo que estaba ya viejito, mi hermano. Él se miraba ya ancianito, pero él decía, no, que el Señor me ha prometido que yo voy a ser padre de multitudes. Y me ha prometido un hijo. Y dice que se fortaleció en la fe y comenzó a creer. Y cuando a Sara, ¿verdad?, le llega la noticia ahí y oye de que va a tener un hijo, se pone a reír. Y se pone a reír de Abraham. No de Abraham. ¿Y cómo es que mi señor está viejito ya? Tendrá deleite el viejito. Si ya no, hombre. Pero al viejito decía, no, yo sé que sí voy a poder, pues. Y ahí estaba la fe, llamando las cosas que no son como si fueran. Y les dijo, ya no me llamen Abraham, llámenme Abraham. ¿Y cómo es Abraham? Padre de multitudes. Pero no tenés ni un hijo, llámame Abraham, porque yo soy Abraham. La fe. ¿Qué está creyendo usted, mi hermanita? ¿O no estamos creyendo? La palabra de Dios, arma. ¿Está leyendo la Biblia? ¿Está estudiándola? ¿Haciendo su devocional todos los días? ¿Alimentándose de la palabra de Dios? ¿O está comiendo calentado? ¿Y cómo es comer calentado, pastor? De lo que otros aprendieron. No hay más cosa más difícil para un pastor que predicar un mensaje refritos, hermano. Refreír los mensajes. Lo que el pastor fulano de tal predicó, lo predico yo. No, hombre. Qué tremendo.
Me voy a internet, bajo este mensaje me gustó y este mensaje lo predico. No, hombre. Mensajes refritos. Yo quiero una palabra para el pueblo de Dios, que Dios me la dé a mí. Y voy a ir a la palabra, y voy a ir a la oración, y vamos a estar en las escrituras. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló a usted, mi hermanita y mi hermanito? Por la palabra. No por lo que es que yo escuché un mensaje, tan lindo el mensaje. No, pero está bien, qué lindo, ¿verdad? Todos, yo también trato la manera de escuchar mensajes para alimentarme, ¿verdad? Y yo tengo, gracias a Dios, estamos en un estudio, y qué bueno, ¿verdad? Y ahí voy también escuchando, pero yo quiero la palabra, pues. ¿Cuándo fue la última palabra que Dios le dio a usted? ¿Qué le dijo? ¿Qué le enseñó el Señor a usted? ¿Qué aprendió lo que Dios le dijo en su palabra, en su último devocional? No le digo si leyó la Biblia. No, ¿qué aprendió? ¿Qué le dijo Dios a usted? Es un arma. Tome el arma de la palabra de Dios. La oración. ¿Cuánto tiempo está orando, mi hermano? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la oración nosotros? Necesitamos la oración, fortalecernos en el Señor. De esta manera es que nosotros vamos a hacer frente al enemigo, buscando en primer lugar el poder de Dios, no nuestras fuerzas. En segundo lugar, que nuestro entendimiento sea alumbrado por el Espíritu Santo. En tercer lugar, vistiéndonos de toda la armadura de Dios, para poder estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos bendigas, que nos hables, y que podamos, Señor, saber el poder de Dios que actúa en nosotros, y podamos vivir en el poder del Espíritu Santo, vistiéndonos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo.